Ya, grabando. Los saludo a todos nuevamente. Y antes de comenzar, ¿cierto? Con la materia, les voy a dar un aviso que es el examen. ¿Ya? La fecha de examen. El examen, ¿cierto? Acuérdense que cuando ustedes terminan el curso, tienen todas sus notas ¿cierto? De los 7 talleres y de las 3 cátedras. Si ustedes como promedio final tienen entre un 3,4 y un 3,9, ¿cierto? Se van a examen. Ya ese examen es individual. ¿Y de qué consta? Es una prueba también de ejercicios, problemas abiertos, que ustedes sacan fotos, yo los reviso. Y en ese examen pueden entrar problemas de todo el curso, ¿ya? Desde el comienzo del curso, como ecuaciones dimensionales, cifras significativas, esas cosas, hasta torque, incluso termodinámica, ¿ya? El examen consta de toda la materia de todo el curso. Es una sola prueba, que si aprueban esa prueba, si tienen un 4 en esa prueba, pasan el curso, ¿ya? Con nota máxima 4. Si saquen un 7 en el examen, tienen una nota máxima de 4 como promedio final. Y eso. ¿Cuándo es este examen? Este examen será el viernes 22. Viernes 22 de enero. Así que a esa altura yo claramente tendría listos ya los promedios y ya las personas sabrán quién se irá a examen y quién no. Pero, que aún para eso, solo aviso que la fecha del examen sería viernes 22 de enero. Espero que nadie se vaya a examen. Entonces ahora retomemos desde la clase anterior. ¿Qué grabado eso? ¿Cierto? Ya. Retomando de la clase anterior, habíamos visto que la energía que se transfiere de un cuerpo a otro, ¿cierto? Ese cambio de temperatura que transfiere el cuerpo más caliente al cuerpo más chico, ese cambio de energía se divide, le llamamos, esa energía le llamamos calor, ¿ya? La definimos con letra Q y siempre va a ir desde el cuerpo más caliente al cuerpo más frío, ¿ya? Cuando están en un contacto térmico. ¿Cómo se mide el calor? Se mide con calorías. ¿Qué es una caloría? Es la energía necesaria para que un gramo de agua suba a una temperatura 1 grado Celsius, ¿cierto? Como en esta imagen nos muestra, tenemos 1 gramo de agua, perdón por la imagen está pixelada, pero prefiero mostrar esa imagen que escribirlo yo. Tenemos 1 gramo de agua, le aplicamos una caloría y eso va a hacer que de 20 grados Celsius va a aumentar a 21 grados Celsius. ¿Ya? Eso es una caloría. También tenemos la unidad británica, BTU, que es lo mismo pero en Fahrenheit, ¿cierto? Tenemos una libra de agua y tenemos 75 Fahrenheit y aumentó 76 Fahrenheit, ¿ya? Entonces hubo un BTU de calor, ¿ya? Una unidad británica térmica de calor. Es otra forma simplemente de medir el calor. Entonces, habíamos que ver esto, que ya está bien, los cuerpos al estar en contacto intercambian calor, o sea, se genera calor, ¿cierto? Se traspasa temperatura, pero no todos los cuerpos transmiten el calor de la misma forma. ¿Ya? Hay cuerpos que lo transmiten más fácil y hay cuerpos que lo transmiten más difíciles. ¿Ya? ¿Qué cantidad me dice cómo transfiere el calor cada cuerpo? Pues definimos la capacidad calorífica y el calor específico. ¿Ya? La capacidad calorífica, que está definido por Q, calor igual a la capacidad calorífica por la variación de temperatura, ¿cierto? Me va a indicar que también me, eh, me transmite el calor, ¿cierto? Mi objeto. Pero estoy interesado, me interesa más, ¿cierto? Estudiarlo por unidad de masa. Como la caloría se mide por unidad de masa, me interesa hacerlo por unidad de masa, entonces la capacidad calorífica dividido en la masa sería, ¿cierto? Lo que nosotros nos vamos a enfocar más, que es el calor específico. ¿Qué sería calor? Dividido en la masa del objeto y dividido por la variación de la temperatura. Variación de la temperatura. ¿Ya? Y como bien aquí se le explicaba, ¿por qué si el agua y la tierra le recibe los mismos rayos del sol, por qué una temperatura es más grande que la otra? ¿Ya? Simplemente porque un objeto transmite mejor el calor que el otro. ¿Ya? Tienen diferentes calores específicos.
como había dicho, el calor específico es una medida de resistencia que tiene el material para cambiar su temperatura. Y un ejemplo cotidiano que siempre vemos es como cuando tenemos, no sé, una olla con agua caliente y en esa olla tenemos una cuchara de metal y una cuchara de madera. ¿Ya? Y por experiencia sabemos que la cuchara de metal se calienta mucho y la cuchara de madera no. Por eso es como preferible que la gente cocine con cuchara de madera. ¿Y por qué pasa esto? Profe, Miguel Gutiérrez está tratando de contarse por teléfono. Miguel Gutiérrez. Ah, ya, pero es que yo tampoco estoy con sala de espera, entonces. Ah, sí, da lo mismo. Sí, tranquilo. Da lo mismo. En lo que iba, la cuchara de metal se va a calentar más que la cuchara de madera. Es decir, que la cuchara de metal ofrece menos resistencia. Al ofrecer menos resistencia, transmitirá más fácil el calor. Es decir, que el calor específico del metal es menor que el calor específico de la madera. Esto habíamos quedado en la clase anterior y hasta hoy en día se conocen los calores específicos tanto en gramos como en kilogramos de distintos materiales. El agua, el hierro, vapor, hierro, cobre, aluminio, plata, vidrio, mercurio, plomo. ¿Ya? Entonces, cuando queremos hacer un ejercicio, vamos a tener que recurrirnos a una tabla y ver qué calor específico necesitamos. ¿Ya? Finalmente, despejando Q de la ecuación anterior, es más fácil trabajar, ¿cierto? La ecuación de calor con esta ecuación. Calor será igual a masa por capacidad calorífica, o sea, por calor específico, perdón, por la variación de temperatura. ¿Ya? Ojo que temperatura siempre es T mayúscula. ¿Ya? T minúscula es tiempo. Profe, ¿Sí? ¿me puede mostrar la tabla de nuevo, porfa? ¿Esta? ¿Sí? Sí, ¿No se con es esto? que el semestre pasado, cuando yo hice la prueba de esto, a nosotros nos preguntaron por un material, por ejemplo, que no estaba en la tabla. Entonces nos dijeron, si no está, asimílenlo a otro. Ah, ya. Pero no me acuerdo el material. Usted más o menos tiene como, o sea, Materiales. la, no me acuerdo, no me acuerdo, pero era un material y me dijeron, por ejemplo, ¿sabes qué? Si no está esto, por ejemplo, el oro, y si no está oro, sácalo con el cobre, una cosa así. Bueno, yo creo que es cosa del profe. ¿No? Pero si yo te pusiera un ejercicio, lo más probable es que yo sí te daría el calor específico. El calor específico, o te daría sacarlo, calcularlo. Pero, o si quieres que asuma, mira, más adelante voy a hacer una sumisión de un material que es como café. Voy a hacer como ejercicio con un café, pero voy a tratar el café como agua. ¿Ya? Entonces el calor específico del agua sí lo conozco. Pero yo creo que va a depender de tu profe. Yo, lo personal, si te doy un material, te daría el calor específico de ese material o te daría calcularlo. Una de esas dos. O te daría de asumirlo. ¿Ya? Entonces, veo un ejemplo de cómo aplicar esto. Nos dicen, tenemos 600 gramos de hierro que se encuentra a una temperatura de 19 grados Celsius. ¿Cuál será su temperatura final si se suministran 1300 calorías? En este momento, los problemas son sencillos porque simplemente tenemos que aplicar la ecuación del calor. Habíamos dicho que calor era igual a masa del objeto que estoy estudiando por el calor específico del objeto por la variación de la temperatura. ¿Ya? Dicen que tenemos 600 gramos. Estas son 600 gramos de hierro, ¿ya? Me dicen el material. Se encuentra a una temperatura de 19 grados Celsius. Era su temperatura inicial. 19 grados Celsius. ¿Cuál será su temperatura final? Me están preguntando la temperatura final. Si se suministran 1300 calorías, ¿ya? Me están dando el calor suministrado. Me están dando cuánta energía se trasladó. 1300 calorías. ¿Ya? Solamente de calorías se escribe así.
unidad caloría, cal. Por lo tanto, tenemos todo para obtenerlo. Sabemos que calor es igual a la masa, el calor específico, o la variación del tiempo, de temperatura, perdón. Temperatura final menos temperatura inicial. Queremos saber la temperatura final. Simplemente sería despejarlo. Calor dividido en la masa por el calor específico más tiempo más temperatura inicial será igual al tiempo final. A la temperatura final, perdón. Despejando. Aquí tengo que ser consciente. Tengo que ver qué voy a utilizar. O si voy a utilizar la masa en gramos, tendré que buscar el calor específico que esté en gramos, o si lo voy a utilizar en kilogramos, y vamos a utilizar el calor específico en kilogramos. ¿Qué era esto? Esto era hierro. Vamos a buscar el hierro acá. En hierro, vamos a utilizarlo en gramos, ya que tenemos la masa en gramos. Vamos a utilizar 0.113. Calor específico del hierro será 0.113, ¿cierto? Y esto será en gramos contra la unidad de esto, calorías dividido en gramos por grados Celsius. Ya, entonces, simplemente, simplemente tenemos que reemplazar 1300 calorías dividir la masa, que son los 600 gramos, por el calor específico, 0.113 calorías dividido en gramos grados Celsius, más la temperatura inicial, que son 19 grados Celsius. Realizamos todo este cálculo y nos da finalmente, con el protocolo, 38,17 grados Celsius. Esa es la temperatura final que obtuvo al recibir 1300 calorías, ¿ya? Al recibir 1300 de energía. Veamos otro ejemplo. ¿Qué cantidad de calor se debe aplicar a una barra de plata de 24 kilogramos para que eleve su temperatura de 31 gramos Celsius a 95 gramos Celsius? Entonces nos están dando todo también. Nos dicen, nos están preguntando el calor, preguntan el calor que hay que suministrar a una barra de plata, ¿cierto? Entonces tendría que buscar el calor específico de la plata para una masa de 24 kilogramos. Ahí tengo que ver si que lo voy a trabajar con gramos o en kilogramos. Y me dan sus dos temperaturas. Me dan su temperatura inicial de 31 grados Celsius a una temperatura final de 95 grados Celsius. Como era la ecuación, era calor igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Me están preguntando el calor, así que simplemente sería reemplazar los datos. Vamos a ver qué calor específico vamos a utilizar. Esto es plata. Plata. Voy a utilizarlo porque quiero que la caloría final me den. Ojo que fíjense que cuando tengo calor específico en kilogramos, tengo la energía en joules, ¿cierto? De energía de la energía que ya conocemos, energía de joules. Y cuando tengo el calor específico en gramos, estoy trabajando la masa en gramos, la caloría al final me va a dar en cal. O sea, el calor específico me va a dar en cal. Entonces, voy a utilizar esta medida, voy a utilizar en gramos, para tener el calor final que me va a dar en calorías. Entonces, esto era plata. Entonces voy a utilizar este calor específico, 0.056.
Para especificar la plata será 0.056 calorías, calorías sobre gramos, grados Celsius. Tenemos 24 kilogramos, 24 kilogramos, y vamos a pasarlo a gramos, ¿cierto? Porque el calor específico está en gramos, tenemos que pasarlo a gramos. Entonces, un kilogramo son 1000 gramos. Tendríamos 24.000, 2.400, no, 24.000, sí, 24.000 gramos. Por lo tanto, ya tenemos todo para encontrar el calor. La masa, que sería 24.000 gramos. El calor específico, que sería los 0.056 cal dividido en gramos grados Celsius por la variación de la temperatura, que sería temperatura final 95 grados Celsius menos 31 grados Celsius. ¿Ya? Si se dan cuenta, ¿por qué elegí el calor específico en gramos? Porque aquí se me van a ir los Celsius y aquí se me va a venir gramos. Entonces, el calor final no me va a dar en joules, me va a dar en calorías. Resolvemos todo esto, metemos en la calculadora y nos da 1006,176 calorías. ¿Bien? Son bastante simple estos ejercicios. Simplemente hay que tener cuidado con las unidades y qué es lo que queremos trabajar. Último, determinar la cantidad de calor que cede el ambiente. Ojo, aquí dice que cede el ambiente una barra de plata de 5.200 gramos al enfriarse de 1.300 grados Celsius a 10 gramos Celsius. Entonces, me están dando lo mismo. Me están preguntando qué calor necesito para una barra de plata. Entonces, tendría que buscar el calor específico de la plata. Para una masa de 5.200 gramos. Y ojo aquí, ojo con lo que se dice, de enfriarse de 100 a 300 grados Celsius a 10 grados Celsius. Es decir, que mi temperatura inicial son 130 grados Celsius y mi temperatura final son 10 grados Celsius, ¿ya? Es decir, que este cuerpo perdió temperatura. Nuevamente, lo mismo, calor, que es lo que necesito, será la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Aquí yo tenía, en el ejercicio anterior, tenía la masa en kilogramos y la pasamos a gramos. Aquí ya no es necesario porque me están dando la masa directamente en gramos. Entonces podría despejar, o sea, reemplazar 5.200 gramos por el calor específico de la plata. Yo creo que es el mismo del ejercicio anterior, ¿sí? Que era 0.056. 0.056 por la variación de la temperatura, que aquí hay que tener cuidado con los signos, serían 10 grados Celsius, temperatura final, menos 130 grados Celsius, temperatura inicial. Cuando ustedes calculen todo esto, bueno, sí que estamos calculando calor, el calor nos va a dar menos 3,4944 calorías. Pero aquí nos dio algo distinto, nos dio algo negativo. Y esto viene del enunciado que nos dice que cede calor, se dio energía, ¿ya? Perdió calor. Bajó su temperatura. Bajó su temperatura. ¿Ya?
Es lo mismo que cuando en trabajo hacíamos un trabajo negativo y se perdía energía. Bueno, aquí pasa lo mismo. Tenemos calor negativo, se bajó la temperatura. Entonces, como calculamos el calor, con esta simple relación del calor específico. Pero, si se dan cuenta, todo esto que hicimos, estos tres ejercicios, fue simplemente para un problema de un objeto solo, ¿cierto? Sin contacto con otro objeto. ¿Cómo estudiaríamos un objeto que esté en contacto con los demás objetos? Para esto se llama, para esta técnica, para estudiar esos fenómenos, conocemos la técnica de calorimetría, ¿ya? ¿Qué es la calorimetría? Mide la energía del calor, ya sea ganada o perdida, tras procesos físicos o químicos, ¿ya? Esto consta de tener más de un objeto en contacto, ¿ya? Y los objetos en contacto pierden calor o ganan calor, ¿ya? Pero tenemos una ecuación para eso. ¿Cómo calcular eso? Imagínense, antes de entrar a la ecuación, imagínense que tenemos un objeto estudiado, ¿cierto? Conocemos su masa y conocemos su temperatura. Ya podemos conocer su temperatura con un termómetro, pero no conocemos su calor específico. Y por otro lado, tenemos un recipiente, ¿ya? Un recipiente que tiene agua. Que tiene agua, este es agua, y conocemos la masa del agua, ¿cierto? Podemos pesarla y conocemos la temperatura del agua. Podemos medirla con un termómetro y podemos obtener su calor específico, ¿cierto? Porque es agua y sabemos el calor específico del agua. Pero no conocemos el calor específico de este objeto que está en estudio. Mi objetivo sería, voy a hacer que estos dos objetos estén en contacto y sería conocer el calor específico de este objeto desconocido. ¿Ya? Al introducir, imagínense que aquí tengo el mismo dibujo. Al introducir, ¿cierto? Recuerden que aquí tenemos agua. Aquí dentro tenemos agua con una masa conocida y una temperatura conocida y un calor específico conocido. Y aquí tenemos el objeto que no conocemos. Al pasar el tiempo, ¿cierto? Ambos van a tener la misma temperatura final. ¿Ya? Podríamos ver cómo encontrar el calor específico utilizando la conservación de la energía térmica. ¿Ya? El agua, el agua recibe calor. ¿Ya? Va a recibir calor del objeto amarillo, ¿cierto? Del objeto estudiado. Ambos al final va a pasar un cierto tiempo, va a pasar un cierto tiempo, va a pasar un cierto tiempo, eh, van a tener la misma temperatura. ¿Ya? Para que ellos lleguen a tener la misma temperatura, el agua ganó calor, ¿cierto? El agua ganó calor, ganó calor. Pero el objeto amarillo se dio calor, bajó su temperatura. Es decir, que dio calor. Claro, pero ¿qué me dice la conservación de la energía térmica? Es que esta cantidad que ganó el agua, bueno, igual es súper intuitivo, la cantidad de calor que ganó el agua debe ser la misma, pero con sentido contrario, con valor contrario, que la que se dio el objeto amarillo, ¿cierto? No puede haber recibido más calor porque no tenía de dónde haber sacado más calor. El calor que recibe el agua
es la misma, pero con signo contrario, que la que perdió el objeto amarillo, el objeto en estudio. ¿Ya? Y así llegamos a la ecuación, que es lo que vamos a utilizar para la calorimetría, que es calor ganado, ¿cierto? Que es el calor que ganó el agua, que es el que tuvo que subir su temperatura, es igual a menos el calor perdido. Ya, es el calor que se dio el objeto que está en distintas temperaturas, el objeto que estaba caliente, y que tiene que ser lo mismo que ganó el agua, pero con sentido contrario. ¿Ya? Es decir, que la sumatoria de todos los calores presentes en un sistema tiene que dar igual cero. ¿Ya? ¿Por qué esto? Porque es la conservación de la energía térmica. ¿Ya? No se puede obtener más calor de la nada ni menos calor de la nada. Cuando un objeto pierde calor, ese calor se tiene que ir a otro objeto de manera positiva. Un objeto pierde calor de manera negativa y el otro lo recibe de manera positiva. ¿Ya? Si alguien entendió lo que acabo de mencionar, que lo diga. Pero al final, lo que vamos a trabajar será con esta ecuación. El calor ganado será igual al calor perdido. Tendríamos que ver qué objeto está perdiendo calor y qué objeto está ganando calor y vamos a ver los signos. Profe, ¿Sí? ahí está diciendo que el calor ganado más el calor perdido igual cero. La suma. Este. Ah, ya. Sí, eso estaba preguntando. Sí, sí, claro. Ah, ya. Ah, no, es que no aparecía un cero. Ya. No parecía un cero. De hecho hice ese cero súper bonito para que sí pareciera cero. Entonces, parece O. Ujú. Ahí sí. Claro, lo repito. Un objeto va a ganar calor de manera positiva, pero ese calor tiene que ser lo mismo que perdió el otro, pero de manera negativa. ¿Ya? Eso es conservación de la energía térmica. Veamos un ejemplo. Una barra de 0,050 kilogramos de metal se calienta a 200 gramos Celsius. Después se deja caer en un calorímetro que contiene 0,400 kilogramos de agua inicialmente a 20 grados Celsius. A 20 grados Celsius. La temperatura final de ambos es de 22,4 grados Celsius. Encuentra el calor específico del metal. ¿Ya? Esta herramienta, este modo de medir contacto térmico, el calorímetro, eh, es súper útil para encontrar calor específicos. ¿Ya? De hecho, esto que les mostré acá es un calorímetro. ¿Ya? Esto nos puede medir cuánto calor se intercambió en el contacto térmico. ¿Ya? ¿Qué consta? Si ustedes tienen la suerte de dar el laboratorio de física 2 presencial, van a trabajar con esto. ¿Ya? Le van a dar como corrientes con energía eléctrica y van a poder medirle el calor específico a distintos objetos. Cosa de un vaso aislado, ¿cierto? Este vaso plomo no intercambia calor con el agua y simplemente le insertan un objeto distinto a distintas temperaturas y tienen un termómetro acá. Este termómetro está conectado con el computador y les va a dar las distintas mediciones. Entonces, veamos de qué consta el problema. Que una barra de 0,050 kilogramos de metal se calienta a 200 gramos Celsius, después se deja caer en un calorímetro que contiene 0,400 kilogramos de agua, inicialmente a 20 grados Celsius. La temperatura final de ambos es de 22,4 grados Celsius. Encuentra el calor específico del metal. ¿Ya? Entonces, esto es distinto a los ejercicios que hice anteriormente porque tenemos interacción entre dos objetos. Veamos la ecuación. Me dicen que el calor específico del agua es 4180 joules por kilogramo grados Celsius. Entonces vamos a utilizarlo todo con kilogramos. ¿Qué me dice la ecuación del calorímetro? Me dice que el calor ganado será igual al calor perdido, menos al calor perdido. Porque la suma de todos los calores es de cero por conservación de la energía térmica que no salga calor de la nada. Calor ganado, ¿cierto? Pensé que calor es masa por calor específico por la variación de la temperatura final,
menos temperatura inicial, o no sé de qué cuerpo, menos masa por el calor, por la temperatura final, menos la temperatura inicial. ¿Ya? Entonces le pregunto a ustedes, ¿quién va a la derecha? ¿Quién perdió calor? ¿El hierro o el agua? ¿Quién debería ir menos? ¿El hierro o el agua? Ahí tienen que ver cada uno, interpretar el ejercicio. Dicen que una barra de 0.50. ¿Sí? ¿El agua perdió calor o no? El agua perdió calor. Tú dices que el agua perdió calor. Fíjate, Claro, porque si el metal se calienta, su calor aumentaría. fíjate que el objeto, la barra de hierro, la barra de hierro, que tiene, no sé dibujar, la barra de hierro, que tiene una masa de 0.50 kilogramos y tiene una temperatura de 200 gramos Celsius. ¿Ya? Una temperatura alta, 200 gramos Celsius. Se le inserta, eh, deja caer en un calorímetro. Acuérdate que el calorímetro es esto, un vasito con agua. Y el vaso de agua tiene 0.40 kilogramos de agua y esa agua está a una temperatura de 20,0 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, el agua, el agua tiene una masa de 0.400 kilogramos y tiene una temperatura de 20 grados Celsius. Viendo esto de nuevo, cuando la barra toca el agua, ¿quién va a ganar temperatura? No sé quién fue eso, creo que fue Ignacio el que respondió, no me acuerdo. O otra persona. Pero fíjate, la barra está a 200 gramos Celsius, o sea, 200 grados Celsius, y el agua está a 20 grados Celsius. ¿Quién va a ganar temperatura? El agua ganaría temperatura. Sí, Drago. Y como Drago decía, el agua va a ganar temperatura. ¿Ya? Entonces, ¿quién estará en el lado izquierdo? El agua. ¿Quién estará en el lado derecho donde es negativo? El hierro. Siempre el objeto calor, el objeto caliente, va a ceder al más frío. Entonces, ¿qué conocemos? Conocemos la temperatura inicial del agua, la temperatura inicial del hierro, las masas de ambos y el calor específico del agua, ¿cierto? Esto no lo conocemos. Esto es nuestra incógnita. Queremos saber el calor específico del hierro. Y obviamente ambos llegan a la misma temperatura, que es 22.4 grados Celsius. Vamos a reemplazar los datos. Masa del agua serían 0.400 kilogramos. El calor específico del agua me lo están dando, que es 4,180 joules por kilogramo grados Celsius por la variación de la temperatura. Ambos llegan a la misma temperatura, a los 22.4 grados Celsius, menos la temperatura inicial del agua, que estaba a unos 20,0 grados Celsius. Iguala, el igual acá abajo, todo esto va a ser igual a menos la masa del hierro, que me la están dando, 0.050 kilogramos. El calor específico del hierro, que es lo que estoy buscando, o la variación de la temperatura. Ambos llegan a la misma temperatura, que es solo 22,4 grados Celsius, menos la temperatura inicial con la que entró
el objeto. Entró con 200.0 grados Celsius. ¿Ya? Y estaríamos listos. Tenemos todo para encontrar calor específico. Ujú. Despejando, tenemos que el calor específico del hierro será igual a todo eso que está arriba, 0,400 kilogramos por 4,180 joules dividido en kilogramos grados Celsius por esa variación de temperatura, 22,4 grados Celsius menos 20,0 grados Celsius, dividido en 0,050 kilogramos. Y aquí tengo un menos, ¿ya? Ese menos voy a hacer un troco algebraico, voy a hacer algo algebraico, lo voy a introducir acá y voy a dar vuelta estos dos factores. O puedo escribirlo así normal como tal cual, pero es lo mismo. 200 gramos Celsius menos 22,4 grados Celsius. ¿Ya? Acuérdense que este menos lo metí para acá y di vuelta a los factores. Realizamos todo esto y nos da 453 joules kilogramos grados Celsius. Repito, tenemos un contacto entre dos objetos. Veamos, se tiene que ver qué objeto está ganando calor y qué objeto está perdiendo calor. Ya, en este caso, el agua ganaba calor y el hierro perdía calor. Entonces, el agua, los datos del agua están en el lado positivo, en Q ganado, en calor ganado, y el hierro está en el lado derecho, ¿cierto? En el lado negativo, donde conocemos los datos del hierro y buscamos qué necesitamos. ¿Ya? Esto es muy útil, como le comentaba, para buscar calores específicos que no conocemos, porque conocemos el del agua. Entonces, con un calor específico que ya conocemos, le realizamos un contacto térmico y despejamos su calor específico. Que tampoco es la única utilidad. Podríamos también buscar temperaturas finales, como en este ejemplo. Un termo contiene 250 gramos de café a 90 grados Celsius. Se le añade 20 gramos de leche a 50 grados Celsius. Después de que se establece el equilibrio, ¿cuál es la temperatura final de la mezcla? Y aquí yo le hago una consideración, que el café y la leche, ¿cierto? No vamos a entrar mucho en detalle, pero podríamos simplificarla y decir que es agua. ¿Ya? Que prácticamente es verdad, que es agua. Y el calor específico del agua lo conocemos. Arriba. Nos están preguntando la temperatura final. Entonces, ahora es la misma lógica que antes. Pues, la misma lógica de antes. Tenemos calor ganado igual a menos calor perdido. ¿Quién ganó calor y quién perdió calor? Les pregunto a ustedes. Al contar, al estar en contacto térmico. ¿Quién ganó calor? ¿Ganó calor el café? ¿O ganó calor la leche? ¿Cierto? El, la leche, la leche estaba a 5,0 grados. A 5 grados Celsius, perdón, a 5 grados Celsius. Y el café estaba a 90 grados Celsius. Entonces, al estar en contacto, el de mayor temperatura le va a dar calor al de menor temperatura. Entonces, ¿quién ganó calor?
la leche. ¿Quién perdió calor? El café. Por lo tanto, ya tenemos todo ya bien etiquetado para llegar a reemplazar la masa de la leche por el calor específico de la leche, que también vamos a decir que es agua, que es el mismo, por la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿ya?, de la leche. Temperatura final, lo que me están preguntando, será menos el calor perdido, la masa del café, por el calor específico del café, que dijimos que es agua y que es el mismo de la leche, por la temperatura final menos la temperatura inicial del café. Podría subir, ir a buscar el calor específico del agua, pero como me dicen que es el mismo, que ambos son agua, el café y la leche son agua, se me simplifican los calores específicos. Entonces, reemplazando 0.02 por la temperatura final menos los 5 grados Celsius, ¿cierto? Acuérdense, 0.02. Estoy pasando los gramos a kilogramos. Bueno, perfectamente lo podría hacer en gramos también. Será igual a menos la masa del café, 0.25, por temperatura menos los 90 grados Celsius, ¿cierto? La temperatura final es la misma porque ambos llegan a un equilibrio térmico. Entonces, esta temperatura es la misma y es la que estoy buscando. Utilizando el álgebra, 0.02, temperatura final menos 0.1 grados Celsius, 0.1 será igual a menos 0.25, temperatura final, más 22,5. ¿Ya? Voy a poner temperatura final a la izquierda y los términos libres a la derecha. 0.02, temperatura final, más 0.25, temperatura final, será igual a 22,5 más 0,1. Finalmente, 0.27, temperatura final, será igual a 22,6, despejando temperatura final, 22,6 dividido en 0,27, será igual a 87,7 grados Celsius. ¿Ya? Sí, simple. Les repito, vean el enunciado, vean quién gana café, quién gana calor y quién pierde calor. ¿Ya? Le etiquetan qué objeto va en el lado izquierdo y qué objeto va en el lado derecho. Reemplazan los datos y ven qué es lo que necesitan. Recuerden siempre tener ojo con qué unidades van a usar el calor específico, ¿ya? Porque el calor específico puede estar dado en gramos o en kilogramos, ¿ya? Y eso me va a depender, eso me va a depender en cómo voy a trabajar las masas, ¿ya? Les repito, aquí tenemos los calores específicos, puede estar en gramos o en kilogramos, ¿ya? De eso va a depender de en qué unidades deben trabajar sus masas. ¿Ok? Eso es lo último de calor. Calorimetría. ¿Ya? Entonces, en los últimos minutos que quedan, les voy a explicar la última materia que vamos a ver sobre termodinámica, que es expansión térmica de los sólidos. ¿Ya? Al comienzo, en la clase del miércoles, yo le explicaba que al cambiar la temperatura de un objeto, que la temperatura es un estado del cuerpo, al cambiar la temperatura, cambian las dimensiones. ¿Ya? Tiene varios factores, como es cambiar el color, cambiar su resistencia eléctrica, cambiar su volumen, cambiar su presión y cambiar su largo. ¿Ya? Esos cambios nos vamos a enfocar en el último que dije, que es el cambio de volumen y el cambio de largo. ¿Ya? Cuando le aplicamos calor a un objeto, cambian sus dimensiones. Esas dimensiones que cambian las podemos calcular.
como aquí decía, el cambio de temperatura nos genera un cambio de volumen. ¿Por qué se debe ese cambio de volumen? Está muy relacionado con lo de la energía interna, ¿cierto? Esa energía potencial que le expliqué el miércoles, que las partículas, las moléculas, perdón, moléculas, dentro de un objeto tienen una cierta fuerza de atracción. ¿Cierto? Cuando es un sólido, tiene una gran fuerza de atracción que se le asocia a una fuerza potencial. ¿Ya? En los sólidos, las partículas, las moléculas están muy unidas y tienen una gran fuerza. ¿Ya? Si le aumentamos la energía, es decir, que le aplicamos temperatura, o sea, le aplicamos calor, aumentándole la temperatura, esas partículas, esas moléculas van a empezar a expandirse. ¿Ya? Así como de esta forma, el sólido pasa a ser un líquido. Las partículas entre sí, las moléculas, pierden esa fuerza de interacción. ¿Ya? Empiezan a moverse más rápido, su energía cinética de las partículas aumenta y su energía potencial disminuye. ¿Ya? Como muy parecido a lo que pasa con la mecánica clásica. Sus partículas, sus moléculas se agitan más, se mueven más rápido, su energía cinética aumenta y su energía potencial disminuye. ¿Ya? Haciendo que su distancia entre partículas aumente, aumente. Y su energía potencial también disminuye. Y hasta el punto de ser un gas, y ya las partículas entre sí van a estar bastante separadas. ¿Cómo le afecta al cuerpo, al material que el objeto, al objeto que sus moléculas se expandan? Pues sus dimensiones van a cambiar. Tenemos un objeto con un largo natural, con un largo inicial, un largo L sub 0, y aplicándole calor, ¿cierto? Sus moléculas van a aumentar su energía cinética, va a disminuir su energía potencial, lo que causa que sus moléculas se van a separar, y eso va a causar que el objeto se expanda. ¿Ya? Eso pasa todo el momento. Las CSS tienen, no sé, ahí puertas de madera, y de repente en las noches o en el día suena como un crujido. Es porque está pasando esto. Sus moléculas están moviéndose, ¿ya? Se están agrandando, se están separando, se están acercando, ¿ya? Todo eso se debe por el cambio de temperatura. Se están agrandando, se están achicando. ¿Qué nos interesa a nosotros? Nos va a interesar cómo calcular este largo L sub 0. Esa diferencia de largo, qué tanto creció o qué tanto se encogió eh, el objeto al ingresar de temperatura. Para ello, vamos a utilizar la siguiente ecuación. Eh, Esta ecuación se llama dilatación lineal. ¿De qué consta esta ecuación? Tenemos delta L. Delta L es la diferencia, lo que creció el objeto, dividido en el objeto, la dimensión del objeto inicial. ¿Ya? Será igual al coeficiente de expansión lineal. Esto es muy relacionado con el coeficiente térmico, que no todos los objetos, ¿cierto?, crecen de la misma forma o se encogen de la misma forma. Hay objetos que al aplicarle más temperatura va a costar mucho más que cambien sus dimensiones, ¿ya? Entonces eso me va a depender del material. No es lo mismo calentar un hierro que un cobre, por así decirlo. Van a cambiar sus dimensiones de distintas formas. ¿Dónde guarda esa información de qué material es? De que si es hierro, si es cobre, si es agua. Lo guarda en un coeficiente. ¿Ya? En un coeficiente que le digo coeficiente de expansión lineal. Y claramente, esta razón entre la variación de lo que creció dividido en el largo natural tiene que ser proporcional a la variación de temperatura. De más temperatura o menos temperatura le aplique, va a estar relacionado con la energía que cambia. Esta es la ecuación con la que vamos a trabajar. Pero también, si queremos saber el largo final que va a tener el objeto inicial, podríamos despejarlo despejando el largo final de acá arriba. Teniendo L menos L sub 0 igual a alfa por L sub 0
por la variación por la variación de temperatura, ¿cierto? Pasando este largo L sub 0 para la derecha, ¿cierto? Tendríamos L menos L sub 0 igual a alfa por L sub 0 delta T. ¿Ya? Esta es la ecuación de la expansión térmica. Pero ojo, que todo esto ha sido en una dimensión. Esto ha sido considerado en una dimensión, ¿ya? Un objeto con largo L sub 0, ¿cierto? Se le aplica una cierta temperatura inicial, creció y tiene un nuevo largo. Tiene un nuevo largo, temperatura final. Podríamos hacer algo parecido, calcular ese largo final, ¿cierto? Largo final, calcular este largo final, pero para un área, sí se puede. Para una superficie sería, esquema de esta ecuación de expansión térmica lineal, y elevemos al cuadrado, ¿cierto? Al elevar al cuadrado el largo final, tendríamos midiendo el área. Sería igual a L sub 0, paréntesis 1 más alfa delta T, ¿cierto? Estoy elevando al cuadrado esta ecuación, y tendríamos simplemente esta ecuación, ¿cierto? Donde aquí tenemos un término largo, que ¿cierto? Tenemos un polinomio y lo expandimos. Tendríamos 1 más 2 alfa delta t más alfa al cuadrado delta t cuadrado. Todo esto multiplicado por L sub 0 al cuadrado. Aquí vamos a hacer una pequeña aproximación que se utiliza, ¿ya? Y es porque delta t usualmente es un término pequeño, es un término muy chico, o de por sí es negativo. Así que los términos cuadráticos se ignoran, ¿ya? Vamos a ignorar los términos cuadráticos, ¿por qué? Porque son muy chicos o son negativos, ¿ya? Entonces es muy, muy chico con respecto a 1. Es una aproximación que se hace para poder simplificarse los cálculos, simplemente. Y tenemos simplemente la ecuación para la expansión térmica superficial, que sería esta. L sub 0 al cuadrado, paréntesis, 1 más 2 alfa delta t, donde perfectamente este 2 alfa, que es cierto que alfa era el coeficiente de expansión lineal, 2 alfa lo podríamos juntar y llamar un nuevo coeficiente, que sería gamma, que sería el coeficiente de expansión superficial. ¿Ya? Esto es, gamma es de área. Y lo mismo para el volumen. El volumen, pesquemos esta ecuación lineal, la ecuación de expansión térmica lineal, y elevémoslas al cubo. Tendríamos, ¿cierto? L final al cubo, igual a todo este término, no sé por qué se borró acá, L sub todo este término al cubo. Tendríamos L sub 0 al cubo, más todo este paréntesis al cubo. Resolvemos ese paréntesis al cubo y nos da todo este término grande. Pero como bien le mencioné, delta t es un número pequeño o de por sí negativo. Así que simplemente nos quitamos los términos cuadráticos y nos quitamos los términos cúbicos. ¿Ya? Les repito, eso simplemente es una aproximación que se hace para poder facilitarse los cálculos. Finalmente, la ecuación de expansión volumétrica es esta. L sub 0 al cubo por 1 más 3 alfa por la variación de la temperatura. Y esos 3 alfa los puedo juntar de nuevo y generarme un nuevo coeficiente beta. Y ese beta va a ser el coeficiente de expansión volumétrica, ¿ya? Entonces, alfa es para lineal, gamma es para superficial y beta es para volumen. En resumen, es esto. Dilatación lineal, tenemos esta ecuación. Dilatación superficial, tenemos esta ecuación. Y dilatación volumétrica, tenemos esta ecuación, ¿ya? Pero hicimos
juntamos los coeficientes y esto dijimos que es gamma y esto es beta. Ustedes se preguntan, profe, ¿puedo pescar el gamma lineal, el alfa lineal y multiplicarlo 2 veces? Claro, exactamente. Va a depender cómo se lo estén dando. Por ejemplo, aquí les muestro una tabla con los distintos coeficientes de expansión, dilatación, para distintas dimensiones. ¿Ya? Si dan cuenta, tengo aquí acero lineal, todo esto, y aquí yo se lo estoy dando como alfa. ¿Ya? Pero aquí, en los coeficientes de dilatación de área, yo ya se lo estoy dando como gamma. ¿Ya? Entonces, esto es 2 veces alfa. Y aquí como beta, también se lo estoy dando. Entonces, 3 veces alfa. Si no me creen, veamos un ejemplo. No sé, el hierro está acá y el hierro está acá. Entonces, eh, 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 12 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Pasando este para acá, está como para allá. 12 por 10 a la menos 6, lo multiplico por 2, sería 24 por 10 a la menos 6. ¿Ya? Tal vez no me dé tan exacto, mira, 23.4 por 10 a la menos 6. Muy parecido, muy cerca, pero ¿por qué no nos da exacto, exacto? ¿Ya? Es por esto. Porque acuérdense que hicimos esta aproximación. Donde hoy en día, ¿cierto? Se sabe con exactitud la coeficiente de dilatación, ¿cierto? Por otros métodos más exactos. Pero matemáticamente utilizar esta expansión, o sea, utilizar esta simplificación de quitarnos los términos cuadráticos y los términos volumétricos es bastante útil, ¿ya? Fíjense que utilizando esa consideración llegamos a un coeficiente bastante cercano. No sé si está el hierro acá. Ah, el hierro está acá. Entonces, 12 por 3 sería 36 por 10 a la menos 6, ¿ya? Es bastante cerca a esto. Es bastante cerca. Acuérdense que no va a ser exacto, no va a ser lo mismo por esta aproximación, ¿ya? Y eso le demuestra a ustedes que esos términos son bastante pequeños, influyen muy poco, influyen demasiado poco. Matemáticamente nos sirve para realizar cálculos analíticos. Así que ya saben, o les pueden dar el coeficiente como gamma o les pueden dar el coeficiente como 2 veces alfa, ¿cierto? Yo con dándole alfa podrían obtener ustedes el volumétrico y el superficial. Veamos un ejemplo de esto antes de terminar la clase. Un segmento de vía de ferrocarril de acero tiene una longitud de 30 metros, ¿cierto? 30,0 metros. Cuando la temperatura es de 0.0 grados Celsius. ¿Cuál es su longitud cuando la temperatura es de 40.0 grados Celsius? Ustedes me están preguntando cuánto es la longitud final. La longitud final. ¿Cuánto es? Entonces, nos vamos a la ecuación de expansión térmica. La variación del largo será igual al coeficiente de expansión térmica lineal, todo esto es lineal, por el largo inicial por la variación de temperatura. Vamos a ver qué es esto. Esto es 0. Esto es a 0. Entonces voy a buscarme el coeficiente de expansión lineal arriba. A 0 es 1,1 por 10 a la menos 5. 1,1 por 10 a la menos 5. Que tiene unidades de grados Celsius a la menos 1. Por el largo inicial del acero, del segmento, que son 30,00, por la variación de temperatura. Temperatura final, que son los 40 grados Celsius, menos la temperatura inicial, 0 grados Celsius. Calculando esto, tenemos 0.013 metros. Pero esto es largo final menos largo inicial. Me interesa saber el largo final.
largo final será igual a 0.013 metros más el largo inicial, que son los 30,0 metros. Nos da 30,013 metros. Eso fue lo que, ese es su largo final al aplicarle 40.0 grados Celsius. ¿Ok? Bastante simple. Simplemente es utilizar la ecuación, ver en qué dimensión estamos trabajando, si es lineal, si es superficial o volumétrico, y buscar los datos. ¿Ya? Buscar los largos, buscar las temperaturas y buscar en alguna tabla el coeficiente de expansión. ¿Ya? Al igual que como lo hacíamos antes con el calor específico. Pero también podríamos nosotros buscar el coeficiente de expansión. ¿Ya? Como aquí, una barra de 10 metros de longitud de 0 grados Celsius experimenta un cambio de 1.8 centímetros cuando su temperatura se incrementa hasta 58 grados Celsius. ¿De qué material? ¿De qué material está fabricada la barra? Como bien le había comentado, el material, la información del material, todo eso está guardado en el coeficiente de expansión. Sabiendo el coeficiente de expansión, podré saber qué material se trata. Veamos qué datos me están dando. Me están dando la longitud inicial de 10 metros, la temperatura inicial de 0 grados Celsius, eh, lo que cambió, lo que experimenta. Mm, cambio de temperatura. Esto es, aquí yo me equivoqué. Esto es un 4, perdón. 1.4 centímetros. Creció 1.4 centímetros. Esto es delta L, 1,4 centímetros. Y su temperatura final de 58 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, ¿de qué material se trata esto? Necesitamos encontrar el coeficiente de expansión. Recurrimos a la fórmula que nos dice que la variación del largo es igual al coeficiente de expansión por el largo original por la variación de temperatura. Temperatura inicial. ¿Ya? Estos son 1.4 centímetros. Voy a trabajar todo esto en metros. Entonces, el 1.4 centímetros lo voy a pasar a metros, serían 0.014 metros. ¿Cuánto es la variación del largo? Serían 0.014 metros por el coeficiente, que es lo que busco, por el largo natural, que son 10 metros, por la temperatura final que llegó serían 58 grados Celsius, menos temperatura inicial, 0 grados Celsius. Por lo tanto, tengo todo para encontrar la coeficiente térmico. Sería 0.014 dividido en 10 por 58. Sería alfa, y eso es igual a, tengo aquí, 2,41 por 10 a la menos 5 grados Celsius. Déjame ver si está bien. 0.14, 0.14, 0.14 dividido en 10 por 58. 2.41 por 10 a la menos 5. 2.41, esto es 2.4, aquí está. Es aluminio. No pasa nada, es aluminio. Ok. Nos dio 2.4 por 10 a la menos 5. Esto es aluminio. Y eso, niños, eso es toda la materia. Les voy a dejar para ustedes dos ejercicios. ¿Ya? Uno para el área y otro por volumen. Dice, a una temperatura de 56 grados Celsius, una placa de aluminio
tiene un área de 15 metros cuadrados. Si su temperatura disminuye hasta 15 grados Celsius, ¿cuál es el valor de su área final? ¿Ya? Entonces, esto es área, pero es la misma lógica. ¿Qué van a utilizar? Van a utilizar que la variación del área será igual a gamma, coeficiente de expansión superficial, por el área inicial, por la temperatura final, menos la temperatura inicial. Pues, variación de área. Entonces lo dejo a ustedes y les voy a dar la respuesta, que su área final, esto es lo que tienen que llegar ustedes, que su área final será 14,97 metros cuadrados. ¿Ya? Eso se lo dejo a ustedes. Acuérdense que estas presentaciones siempre se las subo a campus virtual. Y finalmente, les dejo un ejemplo volumétrico. Una barra de aluminio de 0,01 metros cúbicos a 16 grados Celsius se calienta a 44 grados Celsius. ¿Ya? Determinen su volumen final y su dilatación cúbica. ¿Ya? Les voy a dar cuánto es el volumen final y esto es a lo que tienen que llegar ustedes. Será 0,01018 metros cúbicos. ¿Ya? Aquí tendrían que, ¿cierto?, recurrir a la ecuación de expansión volumétrica, que sería la variación del volumen por beta, volumen inicial, por la temperatura final menos la temperatura inicial. Ok, niños, ya estaríamos listos con la materia. Recuerden, estos dos problemas de área y superficie y volumen, se los dejo a ustedes. Les di la respuesta. Tienen que realizarlos. Profe, entonces el lunes va a dar el trabajo, ¿cierto? Sí, sí. Repito, el lunes explico el trabajo. El trabajo. ¿Hasta dónde va a ser? Empieza el lunes, no me acuerdo qué fecha es, lunes 11, de lunes 11 hasta el domingo de esa semana. El domingo es el domingo 17. ¿Ya? Tienen una semana, o sea, tienen todos esos días para hacer el trabajo. Acuérdense que lo pueden hacer de 3, 2 o de 1, ciertos grupos. Pero creo que lo confirmaré el lunes, pero independiente del número, van a tener que responder todo, ¿ya? Porque es una semana de plazo. ¿Qué más? Acuérdense que esto es importante, que va a ser el séptimo taller y va a ser la tercera cátedra. Tercera cátedra. Y por último, la información que dije al principio de la clase, que el examen es el 22 de enero. Espero que nadie se vaya a examen, pero si alguien se va, es el 22 de enero, es el examen. ¿Ya? Eso es para la gente que promedio final entre todo es 3,4. Profe, ¿subirá la nota de la segunda prueba, profe? No sé cómo fue la segunda prueba. No, me hace que recuerdo, pero los laboratorios me tienen mal. Y yo creo que el lunes de la otra semana les voy a dar las notas de la segunda prueba. Pero esta semana estuve full con los laboratorios, así que no podía hacer nada. Eh, para los que están en el laboratorio conmigo, ya les doy las notas de los informes. 22 de enero es el examen, la repito. Esto es para la gente que tiene promedio final entre todo, entre 3,4 y 3,9. ¿Ya? Cuando hay una prueba, en esa prueba entra todo el curso y aunque se saquen un 7 en el examen, pasan el curso final con una nota final de 4. Eso es todo. Voy a parar la grabación. Esta fue la última clase de materia. El lunes va a ser la última vez que nos veamos. ¿Ya? Así que voy a parar la grabación. Y obviamente la clase del lunes igual la voy a grabar.